La palabra de Dios permanece para siempre y esa es la palabra que les ha anunciado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no vive entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús le dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Repitan conmigo, ven Espíritu Santo, llénanos de tu luz, llénanos de tu amor, llénanos de tu sabiduría para que podamos interpretar tu palabra. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al compartir de la palabra de Dios de este día. Hoy la palabra del Señor nos habla sobre los hermanos de Jesús, pero que no son hijos de María. Porque hay que tener claro, ¿no? El protestantismo se vale de simplemente decir que Jesús tuvo más hermanos y que incluso la palabra de Dios los menciona, como son Santiago, José, Simón y Judas. Por allí tenemos 4 hermanos de Jesús. Aparte de eso, también son hermanos de Jesús Santiago, porque ahí recuerden que hay 2 Santiago, Santiago el mayor, Santiago el menor y Juan, que al pie de la cruz Jesús le dijo que ahí estaba su mamá. Ese es el decir del protestantismo, ¿sí? ¿Por qué? Simplemente porque este texto lo menciona, pero recordemos que para el momento, hermanos se llamaba todas aquellas personas que tenían un lazo de consanguineidad, es decir, que formaban parte de una gran familia, primos, todo entre ellos se llamaban hermanos. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque una cosa es que se digan que son hermanos, otras cosas que sean hijos de María. Porque, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. El que tiene un hermano por parte de papá, son hermanos, pero por parte de papá, mas no son hijos de la misma madre, ¿sí? En aquel tiempo, vuelvo a repetir, se llamaban hermanos todos los que formaban parte de una familia, sean primos, sobrinos, sean como sea, se llamaban hermanos. Por eso, hoy a la luz de este evangelio, vamos a escudriñar la palabra de Dios y vamos a ir buscándole la mamá o la familia a cada uno de estos supuestos hermanos de Jesús, ¿sí? Vamos a buscarle la familia. ¿Por qué? Porque ciertamente sí que Jesús tuvo más hermanos. Es más, vamos a comenzar con una cita, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Recuerden, queridos hermanos, que siempre es importante tener a la mano la palabra de Dios, porque lo vamos a documentar todo con la palabra de Dios, no con palabrerías humanas, con la palabra de Dios, con la Sagrada Escritura. Vamos a ubicar Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 5. Escuchemos lo que nos dice. Dice así, que se apareció a Seba. Estamos hablando del hecho de la resurrección, cuando Cristo ha resucitado. Vamos a leerlo desde el primero. Hermanos, capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, dice,
¿Cómo? Dice, hermanos, quiero traeros a la memoria el evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el que permanecéis firmes. Primera cosa, hay que permanecer firme. Y el que los salvará, si lo guardáis tal como os lo prediqué, si no, habríais creído en vano. En primer lugar, os transmití lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nosotros, por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. La primera cosa importante, ¿Jesús tuvo más hermanos? Claro que sí. Jesús sí que tuvo más hermanos. Y aquí está el texto, aquí está la palabra de Dios que lo dice claramente, que Jesús tuvo más hermanos. Dice que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos. Primera pregunta para el protestante. María, la madre de Jesús, ¿parió a estos 500 hermanos? La respuesta lógica, no. Entonces, ¿por qué los llaman hermanos? Aunque no menciona el nombre de los 500, es como si leyéramos el mismo texto de San Mateo cuando dice, no son estos los hermanos, ¿sí? No son sus hermanos Santiago, José, Simón ni Judas. Entonces, aparte de estos cuatro, aparte de Santiago el menor o el mayor indistintamente, y aparte de Juan, tuvo 500 hermanos más. Es decir, que tuvo 506 hermanos Jesús. Entonces, ¿esto es para qué? Para que nosotros podamos tener claridad de que debemos saber interpretar la palabra de Dios. Ciertamente que Jesús tuvo más hermanos, dice la palabra de Dios, porque según Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5, dice que se apareció a Cefas y luego a los 12, que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Entonces, primera cosa importante, entre todos se llamaban hermanos, sea de la parte de consanguineidad que sea sobrino, sea primo, como sea, se llamaban hermanos. Ahora, vamos a ubicar, según el texto de la Sagrada Escritura, la familia de cada uno de estos supuestos hermanos de Jesús. Vamos a ver, dice, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre? Sí. ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Vamos a comenzar con los primeros, ¿sí? Santiago y José. Para Santiago y José debemos ubicar el Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 56. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 56. Vamos a escudriñarlo, ¿sí? Vamos a leerlo para que tengamos claridad. Evangelio de San Mateo, capítulo 27, versículo 56. Dice, entre ellas estaban María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí está. María, dice, María Magdalena, María la madre de Santiago y de José, y luego la madre de los hijos de Zebedeo. Entonces, ya encontramos a la madre de Santiago y de José. Y pudiera decirme alguno, pero es que esa madre de Santiago y de José también es la misma madre de Jesús. Es la misma, ¿sí? Porque se llama María. Porque ¿cómo se llama la madre de Jesús? María. ¿Y cómo se llama la madre de Santiago y de José? María. Y entonces puede crear confusión. Para poder aclarar esa parte, vámonos a otra cita bíblica. Vamos al Evangelio de San Juan. Quiero que busquemos el Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículo 25. ¿Para qué? Para aclarar que María, la madre de Santiago y de José, no es la misma María que es la madre de Jesús. Vamos a ver, San Juan 19, 25. Vamos a encontrar
las dos madres juntas, en el mismo episodio, ¿sí? Porque estamos hablando cuando Jesús estaba en la cruz. Una cosa lo narra Mateo, vamos a ver qué nos dice San Juan para aclararnos estas dudas que el demonio, a través de las sectas protestantes, quiere hacer entrar en las personas para que se alejen de la verdad y no se mantengan firmes. Vamos a ver qué nos dice San Juan, capítulo 19, versículo 25. Dice: junto a la cruz de Jesús estaban su madre, es decir, María, la hermana de su madre, María, ¿sí? También se llamaba María. Estaban María, la madre de Jesús, y la hermana de ella, la hermana de su madre, de María, que también se llamaba María, quien era la mujer de Clopas, ¿sí? Y María Magdalena, exactamente nos está describiendo quiénes eran esas Marías, ¿sí? Dice, y María Magdalena, allí estaba. Entonces estaba la María, madre de Jesús, estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Entonces no es la misma. Por tanto, según el texto de San Mateo, capítulo 27, versículo 56, entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José. María, la madre de Santiago y de José. Entonces, Santiago y José, que nos dice el texto, y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas, ya Santiago y José no son hermanos carnales de Jesús, es decir, no son hijos de la Virgen María. Nos quedan 4 todavía. Nos quedan Simón, nos queda Judas, nos queda Santiago el menor y nos queda Juan, ¿sí? Vamos a ubicar a Simón. Vamos a ubicarlo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Vamos a ubicar los otros personajes, ¿sí? San Marcos, capítulo 3, versículo 16 en adelante. Dice así: creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, a Santiago y a Juan, que son hijos de Zebedeo. Por tanto, si son hijos de Zebedeo, no son hijos de la Virgen María. No, porque su padre es distinto. Y déjeme decirle con todo el respeto que María no es una mujer cualquiera. No es una mujer cualquiera. Entonces, dice la palabra de Dios: creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan el hermano de Santiago. Entonces, Santiago el mayor y José ya tienen su propia madre. Santiago el menor y Juan son hijos de ¿quién? De Zebedeo. Por poner un ejemplo, porque recuerden que hay 2 Santiago, Santiago el mayor y Santiago el menor, ¿sí? Uno de los 2 Santiago es hijo de Zebedeo, que es hermano de Juan. Ese Santiago es hermano de Juan. Entonces, Santiago y Juan quedan descartados como hijos de la Virgen María. El otro Santiago y José quedan descartados como hijos de la Virgen María. Nos quedan 2, Simón y Judas. Sigamos leyendo. Dice, creó a los 12, a Simón, a quien llamó Pedro, a Santiago el de Zebedeo y a Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo. Es más, aquí lo atestigua Santiago el de Alfeo, ¿sí? Uno era hijo de Zebedeo, el otro era hijo de Alfeo. Y luego viene Tadeo, Simón el cananeo. Primera cosa importante, Simón era de Canaán y Jesús era de Nazaret, porque le llamaban el Nazareno, o de Galilea. Entonces, de Canaán era Simón. Por tanto, no podría ser hijo de la Virgen María, porque ellos estuvieron en Nazaret, en Galilea, llamaban el Nazareno, el Galileo. Y Simón vivió en Canaán. Por tanto,
aunque no aparecen los datos de sus padres y de su madre, ya por el simple hecho de dónde es originario, nos da una luz para indicarnos que no es hermano carnal de Jesús, que no es hijo de la Virgen María carnalmente. Por tanto, queda descartado, ¿sí? Judas, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó. Ahora nos queda solo uno, Judas. Y para poder aclarar a Judas, debemos irnos a su epístola, ¿sí? De Judas, capítulo 1, versículo 1. Y déjeme decirle que si Judas era hermano carnal de Jesús, no iba a desaprovechar la oportunidad para darse a conocer como tal y para que la gente le recordara que era el hermano carnal de Jesús. Vamos a ver qué nos dice este escrito de Judas. Dice, Judas 1, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago. Ojo, primera cosa, se llama siervo de Jesucristo, pero se dice hermano de Santiago. Si Judas fuera hermano carnal de Jesús, tendría que haber escrito Judas, hermano carnal de Jesucristo, para darle realce a su carta. Pero no, él se considera siervo, él es siervo, dice que es Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, hermano de Santiago, no de Jesús, no es hijo carnal de la Virgen María, no es hermano carnal de Jesús. Dice, hermano de Santiago, a los que han sido llamados y amados por Dios Padre y guardados para Jesucristo. Os deseo misericordia, paz y amor abundante. Entonces, fíjense, queridos hermanos, cómo hoy el evangelio que hemos escuchado nos narra que algunos estaban preguntándose de dónde ha sacado esta sabiduría. No se llama María su madre, sí, su madre se llama María, ¿sí? Pero no tuvo más hijos, solamente a Jesús. ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? Es que Jesús tuvo muchas hermanas también, claro que sí. Y ya se lo aclaramos con la primera cita que dimos, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Volvámosela a leer. Jesús no solo tuvo a hermanos como Santiago, José, Simón, Judas, no solamente tuvo unas hermanitas, sino que tuvo 500 hermanos. Y ahora la pregunta es, ¿acaso esos 500 hermanos de Jesús son hijos carnales de la Virgen María? Que un protestante me lo pueda explicar, ¿sí? Porque si estos textos, por ejemplo, que llaman estos hermanos, Santiago, José, Simón y Judas, como hermanos carnales de Jesús, y ellos lo interpretan que es así, que me expliquen los 500 que hay en Primera de Corintios. Ahora recordemos que según la palabra de Dios que hemos escuchado, al pie de la cruz estaba María, la madre de Jesús, estaba la hermana de la madre de Jesús, ¿sí? Por tanto, ¿qué significa? Que eran primos hermanos de Jesús y se consideraban hermanos, mas no eran hijos de la misma madre. Terminemos con la cita de 1 Corintios, capítulo 15, versículo 5. Que se apareció a Cefas, se le apareció Jesús a Pedro y luego a los 12. Que después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pregunta para que podamos responder. ¿Esos 500 hermanos son hijos carnales de la Virgen María? ¿Son hijos carnales de la Virgen María? Por eso, queridos hermanos, nosotros debemos cada día escudriñar la palabra de Dios, escudriñar la Sagrada Escritura. Ya este es un tema que ha sido tratado miles de veces. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchos católicos no leen la palabra de Dios, muchos católicos no escudriñan la palabra de Dios, muchos católicos se dejan convencer por el primer falso profeta que llegue por ahí, llamándose profeta, trayendo doctrinas de demonio. Hay que tener cuidado con eso.
Hay que tener cuidado con eso. Así que, queridos hermanos, pidámosle a Dios Todopoderoso en este día que nosotros podamos ser buenos y mejores cristianos. Escudriñemos la Sagrada Escritura, escudriñémosla. No dejemos que el demonio, quien ronda buscando a quien devorar, los devore a ustedes. No, Señor, debemos siempre estar a la vanguardia con la palabra de Dios, defendiendo nuestra madre, la Virgen María. María solamente tuvo un hijo llamado Jesús. No tuvo más hijos. Que los protestantes quieran inventarle más hijos a la Virgen María, malinterpretando los textos de la Sagrada Escritura, eso ya es problema de ellos, ¿sí? Ya es problema de ellos. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra de Dios nos vamos a encontrar muchos textos bíblicos donde se llaman hermanos a los sobrinos, a los tíos, a los primos. Eso lo vamos a encontrar a lo largo de la Sagrada Escritura. Pero no vamos a entrar en ellos. Sí, vamos a dejar que ustedes mismos vayan leyendo la palabra de Dios y lo vayan encontrando. Pero sí, por ejemplo, para poder desmantelar una pregunta de ellos, cuando ellos le digan, es que Jesús tuvo más hermanos, usted dígale sí. Y cuando ellos le digan, es que se llaman José, Simón, Judas, Santiago, y aparte de eso tú vas a ser tu hermano, usted dígale sí. Pero aparte de eso tuvo 500 hermanos más. Y explíqueme cómo una mujer puede parir 500 hijos. No hay en el mundo una mujer que haga eso. Por tanto, hay que saber interpretar la palabra de Dios. Que Dios Todopoderoso nos dé la gracia cada día de ser buenos y mejores hijos de Dios, que podamos escudriñar la Sagrada Escritura. No olviden, antes de despedirme y dar la bendición, no olviden suscribirse en nuestro canal Padre Eudis Medina. Activa la campanita de las notificaciones. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes y darle me gusta, ¿sí? Y que podamos compartirlo. Vamos a prepararnos para recibir la bendición del Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, descienda sobre sus familias, les acompañe y les bendiga para siempre. Amén. A nuestra Madre, la Virgen María, que no debemos ofender, que debemos defender, vamos a saludarla con esas mismas palabras que Dios a través del ángel le dirigió a ella, diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que tengan una feliz jornada. Dios les bendiga.